Se li va entrevessar al València, que es va veure incapaç de superar la defensa en línia manya, la línia de migcampistes i la marca personal de Darío Franco sobre Fernando. A més, el Paquete Higuera, l'únic punta roig i blau, va tornar a marcar a Mestalla el gol de l'empat que deixa l'eliminatòria en l'aire. Bueno, sobre todo estoy satisfecho por cómo se ha comportado el equipo, cómo ha jugado en muchas fases del partido. Quizás hemos tenido opciones de haber conseguido la victoria, pero me voy feliz porque el equipo ha demostrado personalidad, ha demostrado ambición y ha demostrado sobre todo capacidad para poder llegar a la final. Al primer temps, el Saragossa va esperar el València en el seu camp. L'única via de penetració era pel centre, amb el recurs dels llançaments a la mitjana distància. El migcampista Tomàs va ser el primer en prodigar-se en el remat a porta, però va trobar la contestació d'Andoni Cedrún. En esta ocasió, que va anar rebutjada en direcció al córner, o en esta altra, en la que el llançament del madrileny es va perdre per dalt del travesser. Al minut 25, la falta d'Esteban Apénez va permetre que Carlos Arroyo poblara Mestalla de mocadors amb la consecució de l'1-0. Bueno, pues ha sido una falta que normalmente Cedrún pues ya le vengo observando por lo menos, aunque no me ha salido donde yo he querido porque yo quería meter al primer palo, pero normalmente Cedrún siempre está muy pendiente a las salidas y esto lo habíamos hablado antes ya. Y bueno, he tenido suerte que me ha ido ahí y ha sido gol. Abans del descans, Giner va provar fortuna, però la seva vaselina va ser neutralitzada per Cedrún. Amb l'1-0 es va arribar al descans. La primera parte hemos jugado bastante bien, hemos creado algunas ocasiones, no hemos hecho último esfuerzo para marcar el segundo gol, habían oportunidades. La segunda parte estoy de acuerdo que hemos precipitado y hemos perdido el control del partido. En el segon temps, el València va disposar de l'oportunitat de Fernando en este llançament desviat que no va incomodar Cedrún. Però els banjos es van decidir a perdre-li el respecte al València i van començar a complicar-li la vida. Gai va fer tremolar Mestalla com a rèplica a l'oportunitat de Fernando. Però a rengló seguit, el Paquete Higuera va tornar a marcar a Mestalla, el seu camp talismà. Nosotros estamos contentos por el resultado, ¿no? Pero así todo, nosotros no nos fiamos del Valencia porque es un grandísimo equipo. Quedan 90 minutos ahí en la Romareda y la verdad es, como te he dicho antes, pues no nos fiamos y en un partido en la Romareda puede pasar cualquier cosa. Y aquí en Mestalla un campo en el que siempre marcas. Sí, este año pues se me está dando bien, ¿no? Pero vamos, yo repito que eso es lo de menos, a nosotros nos da igual que metiera el gol, lo importante para nosotros es que la eliminatoria se nos ha puesto bastante bien, pero vamos, no nos fiamos nada del Valencia porque, como te he dicho antes, es un gran equipo. Entonces lo que hay que hacer es mentalizarse que esto no está acabado, que ellos van a tener el mismo miedo que han tenido cuando han venido aquí por este partido, y lo que hay que hacer es intentar sacar la eliminatoria y ya está. Valencia es capaz de ganar en Zaragoza y claramente además, entonces lo que hay que hacer es eso. Fins a la conclusió del partit, el València va ser incapaç de posar en ordre les idees i es va veure atenallat pels nervis. Al final, a Mestalla, empat a 1. Abans del partit